¿Quieres salvarlas? Léelo y a un alma reclamas. Al Padre generoso, ora y a muchas almas sanas. Tu donación, una misa para aquella tan amada. Bueno, hola a todos, mi nombre es Gabriela Tolosa. Quiero pues darle las gracias a Diana por la invitación y a todos ustedes. Para iniciar pues quería hacer una oración muy breve para que sea el Espíritu Santo quien me ilumine el día de hoy, y todo lo que pues salga de mis labios provenga de él. Entonces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te doy gracias primeramente por el día que me permites vivir el día de hoy. Quiero poner en tus manos este testimonio que voy a dar para que sea de conversión para muchas personas y para que les avives la fe y les permitas vivir las mismas experiencias que tú me has permitido vivir a mí. Todo esto lo pongo en tus manos, que todo lo que hable, piense y diga en esta noche sea para tu gloria. Amén. Bueno, como Diana lo dice, soy Gabriela, tengo 27 años, actualmente estoy casada. Voy a cumplir dentro de más o menos una semana ya un año de casada, felizmente casada. He tenido un proceso de conversión muy lindo y lo empecé a tener a través de el Rosario y la Virgen María. Y quiero empezar pues contándoles que yo hace aproximadamente 3 años, que fue cuando empezó mi proceso de conversión, era protestante, asistía a una iglesia protestante aquí en Colombia, yo vivo en Bogotá. Duré más o menos 10 años asistiendo a esa iglesia cristiana. Claramente, pues yo crecí y nací en una familia católica, principalmente lo que viví del catolicismo fue a través de la mamá de mi mamá, mi abuela materna, y ella era pues muy allegada a la fe y era la persona que pues hizo que me bautizaran, que hizo pues que yo hiciera la primera comunión y demás, pero pues por, bueno, decisiones y por malas decisiones, pero que igual las agradezco porque si no, no sería la persona que soy. Eh, pues pasé al cristianismo, duré 10 años asistiendo a esta iglesia protestante, pero siempre en mi corazón yo sentía un vacío muy grande. Me acuerdo mucho que yo asistía, digamos que a los cultos y demás, y había algo en mí que faltaba porque las personas me decían como, bueno, ¿y qué te hace feliz? ¿Y qué te gustaría hacer? Y mi respuesta siempre era como, nada, o sea, no le encontraba como un sentido a la vida. Eh, Después le empecé a clamar pues mucho a Dios, claramente tuve malas relaciones sentimentales, también pues caí en amistades de mi juventud y pues en el colegio también que no me llevaron a nada bueno, sino que crearon pues fue heridas en mi corazón que hoy en día pues comprendo. Crecí en un hogar también de papás separados, eh, y pues donde no me inculcaron la religión y eso también pues afectó en parte las decisiones que vine a tomar después. Eh, entonces, pues empecé a vivir mi juventud, relaciones, momentos, fiesta, amigos, toda una vida del mundo que nosotros llamamos. Eh, y hubo un día en específico donde me acuerdo muy bien que era un 31 de diciembre del 2019, si no estoy mal, donde Dios quebranta mi espíritu y a las 12 de la noche en punto me arrodillo llorándole y le digo, ya no puedo continuar más y necesito de ti y de tu amor porque ya me di cuenta que por mis propios medios no lo voy a poder hacer. Estaba pasando por un momento difícil, había terminado una relación sentimental, de esas precisamente pues muy tóxicas y demás. Entonces pues fue algo
pues muy duro para mí. Y bueno, pasa pues el tiempo, después ya empezaba como todo el tema de la pandemia, y una vez yo estoy como ahí en mi cuarto después de haber terminado como mis labores en el trabajo y me encuentro con un joven católico que hacía unos rosarios en vivo en pandemia, porque justamente como habían cerrado todas las iglesias, pues la gente estaba pues muy triste, angustiada, y pues este joven católico, como le llamo yo, decide tener esta iniciativa, pues yo digo que el Espíritu Santo fue quien lo iluminó, y me llama mucho la atención porque yo lo tenía en Facebook y en mis redes sociales y pues digamos que si me lo preguntan por qué, no sé, en algún momento supongo que por algún conocido en común nos agregamos, pero siempre me empezó a llamar la atención, a pesar de que yo sabía que claramente pues eso en la religión pues del protestantismo no es algo como aceptado y demás, pero Dios empezó a trabajar en mí y yo me empecé a meter a esos rosarios, pero claramente yo colocaba como la intención, amén, digamos que hacía 3 Dios te salves y me salía. Y bueno, así sucesivamente, pero siempre digamos que despertó algo en mí. Ya después empiezo a hablar yo con este joven católico, un día, pues por X o Y razón, empezamos a hablar y pues ese joven católico que les digo es Juan Camilo, mi esposo hoy en día, ese ángel que Dios me envió y por el cual oré mucho tiempo, porque yo le digo a mi esposo, oré muchas noches por él, arrodillada con lágrimas en mis ojos, pidiéndole un hombre como es mi esposo hoy en día, y Dios al final pues me lo regaló. Claramente me llevó a tomar pues esas decisiones para poderlo conocer a él y poder estar aquí pues contando este testimonio para ustedes. Entonces, bueno, Juan Camilo, una persona muy creyente, muy católico, empezamos a salir. Al principio era una amistad simplemente. Él sabía que yo pues asistía a una iglesia protestante. Digamos que siempre fue muy respetuoso y digamos que nunca hirió ni interfirió como en ese proceso que yo estaba llevando en ese momento. Um, y bueno, pues nada, yo en ese entonces también tenía, y yo lo digo abiertamente, y para mí yo lo trato como una adicción, porque yo sentía que tenía una adicción al leer el tarot, todo este tema de las cartas, que tu alma gemela, y yo todas las noches no podía acostarme a dormir sin leer el tarot, ni lo de que decían las cartas de mi alma gemela, y pues por mucho tiempo me leí el tabaco y toda esta serie de cosas. Eh, entonces, digamos que para mí esa era mi adicción. Yo sabía que estaba muy mal, sentía un vacío en mi corazón terrible. Era de las que le oraba a Dios, le lloraba, pero a los 5 minutos me paraba y consultaba todo este tipo de cosas. Y pues digamos que mientras salía y hablaba pues con Juan Camilo en ese entonces, él no sabía tampoco pues de esta adicción. Yo claramente pues nunca se lo conté también como por temor de pronto a ser juzgada, y yo sé que él pues en ese momento no lo hubiera hecho, pero igual pues me sentí pues muy mal de contárselo. Y ya después, bueno, Juan Camilo pues seguía haciendo el rosario, él empezó a hacer el rosario porque pues digamos que el tiempo que anunciaron inicialmente para la pandemia eran como 15 días, entonces él dijo, pues yo durante esos 15 días lo voy a hacer. Resulta que cada vez pues alargaban y alargaban más y más y más ese tiempo de cuarentena. Entonces, pues él lo único que hizo fue seguir con su rosario ininterrumpidamente durante todo el tiempo de pandemia. Yo con el paso de los días empecé a conectarme un poco más, empecé a durar un poco más de tiempo, no lo comprendía y no entendía, y Juan Camilo lo explicaba muy bien y él pues paraba en cada misterio, cosa que también pues a mí me llamó mucho la atención, pero lo que más me llamó la atención fue que él era pues él tiene 30 años, en ese entonces tenía 27, si no estoy mal, y pues yo decía, wow, o sea, un hombre como un muchacho tan joven haciendo un rosario hoy en día, pleno siglo XXI, 2000,
pues 20, eso no se ve, o sea, qué raro. Pero lo que más me causaba curiosidad era que era como una luz en su mirada, una sonrisa que irradiaba como todo. Él a veces pues él se tocaba por el Espíritu Santo y lloraba en los rosarios y a mí eso pues me impactaba demasiado. Entonces el Señor empezó a inquietar mi corazón y yo me empecé a quedar poco a poco en los rosarios y los empecé a ver y los empecé a ver. Y yo diría, si no estoy mal, que desde el primer momento que yo empecé a hacer el rosario, siendo consciente, teniendo fe, comprendiéndolo, desde el día número uno, Dios empezó a obrar en mi vida y lo primero que empezó a hacer y lo primero que hizo Dios y la Virgen a través de ese rosario fue quitarme la adicción a esas cosas del tarot y de la nueva era y del mundo. Para mí eso fue como sorprendente porque yo decía, yo en las noches después de orar el rosario decía, ok, no siento la necesidad de rezar esas cosas. Y me parecía pues sorprendente porque yo duré mucho tiempo en eso, 5 años, 6 años, gastando mucho dinero, haciendo también daño a las personas, de lo cual pues después claramente lo confesé, pero me sorprendió mucho. Seguí saliendo con Juan Camilo, siguió pasando el tiempo, hasta que un día, pues claramente en todo este proceso de estar saliendo con Juan Camilo, él me dijo un día, ven, mira que hablé con una amiga y esa amiga me contó su testimonio de un ayuno de pan y agua de 40 días y pues nada, yo lo voy a empezar mañana. Me llamó como a las 10 de la noche y yo, bueno, y yo de un momento a otro le dije, ¿sabes qué? Yo también lo voy a hacer contigo. O sea, no me pregunten por qué, cómo, cuándo, ni cómo pasó, fue Dios, pero yo dije, bueno, pues qué malo puede pasar, Él lo va a hacer, y si Él lo va a hacer porque yo no, pues yo lo acompaño. Empezó esta travesía, empecé a hacer el ayuno con Él de pan y agua, y pues fue un proceso para mí muy duro porque yo no, literal como que estaba como en un proceso muy corto de conversión, todavía no entendía muchas cosas, para mí todo era muy nuevo, yo empecé a asistir también como a la Eucaristía y pues me sorprendía que todo el mundo pues en la elevación se arrodillaban las personas y yo decía, wow, o sea, para mí todo eso era nuevo. Y pues imagínense ahora, pues lo del ayuno de pan y agua, fue un proceso muy lindo, lo hicimos juntos, siendo no, pues ni siquiera novios, sino creo que ahí todavía seguíamos saliendo. Eh, y ahí siento que la Virgen María, y lo puedo decir con plena certeza, y ya les cuento otra experiencia, pero la Virgen María desde ese momento con el rosario y el ayuno me devolvió a mi casa, que es la Iglesia Católica, donde siempre había pertenecido, pero por mis decisiones y mi libre albedrío, pues me había alejado. Fue un proceso difícil, fue muy duro, pues claramente una montaña rusa de emociones, caminar pues prácticamente en el desierto, le digo yo, con Jesús tomada de la mano, pues fue muy lindo, pero me reencontré con Dios, conmigo misma, sané en ese momento lo que tenía que sanar, claramente uno nunca deja de sanar, pero en ese entonces lo hice. Eh, Fue para mí pues algo maravilloso, extraordinario. Y ya después Juan Camilo, después de haber yo hecho todo ese proceso con él, me dice, bueno, sabes que yo quiero como ya empezar, pues no sé, intentemos tener ya como formalizar, yo quiero casarme, pues él una vez también me preguntó que yo qué quería futuro y yo le dije, no, yo también me quiero casar. Eh, y él me dijo, bueno, claramente yo pues practico la castidad, si tú lo quieres vivir, pues sí, aceptarlo de esa manera, pues bienvenida, si no, no te preocupes. Y bueno, yo decidí aceptar porque yo sabía de en el fondo de mi corazón, a pesar de que el enemigo no quería que yo renunciara y dejara esa vida del mundo, que algo en mí tenía que cambiar y que yo tenía que entregarle algo al Señor. Entonces ahí empecé, acepté, empezamos un noviazgo con Juan Camilo muy lindo, unidos en la fe. Dios cada vez inquietaba más mi corazón. Un día de la nada me levanté y le dije pues a Juan Camilo como quiero confesarme. Y Juan Camilo,
hasta se sorprendió y me dijo como que ¿estás bien? Y yo sí, no sé, el Señor inquietó mi corazón y quiero hacerlo. No me confesaba desde que tengo uso de razón. Eh, entonces sentía que tenía que hacerlo y el Señor lo dispuso así. Juan Camilo simplemente me pasó una guía con la cual yo tenía que hacerla, por la cual pues tenía que hacer la confesión. Me acuerdo muy bien que escribí. Fui a esa primera confesión y nunca se me va a olvidar el sentimiento con el cual entré y el sentimiento con el cual salí. Entré con muchas cosas en mi corazón, sintiendo un peso muy fuerte en mi espalda, a pesar de que ya Dios había empezado a orar ahí en ese momento en mi vida junto con la Virgen. Igual la Virgen desde siempre ha orado, abro un paréntesis, y fue que un día pues yo le dije a mi mamá, ven ma, ¿tú por qué me pusiste? Yo me llamo María Gabriela. Entonces mi mamá me dice, tú pues naciste prematura, fue un embarazo de alto riesgo, fue muy difícil, fue muy duro. Y tu abuela, la que les comenté al principio que era extremadamente católica, pues le ofreció, digamos que mi vida a la Virgen, me consagró a ella, específicamente a la Virgen de Chiquinquirá, y le dijo que pues si yo nacía bien, estable y mi mamá también, porque había el riesgo de que si yo nacía mi mamá pues falleciera, pues ella me consagraba completamente a mí y en honor a ella me ponía María. Pues ya como saben, lo que sucedió, gracias a la Virgen, pues tuve una primera experiencia de bebé y me dio la oportunidad de vivir y por eso pues me llamo María Gabriela. Entonces ahí cierro el paréntesis como el primer paréntesis en donde la Virgen María oró en mi vida, que fue prácticamente desde el vientre de mi madre. Entonces, bueno, pasa la confesión, entonces entré, bueno, muy triste, muy devastada, tenía muchos sentimientos encontrados y más porque cuando tú haces ese tipo de confesiones de vida, el Señor te va revelando y mostrando pecados y cosas, pues digamos que difíciles y fuertes y pues recordarlo también fue muy duro para mí. Pero bueno, duró como, no sé, una hora la confesión y desde el primer momento que yo empecé a hablar, pues claro, el llanto no me dejaba casi ni hablar, pero yo sentía que era Dios el que me liberaba a través del llanto. Y cuando salí una persona completamente renovada, yo diría que también en la fe. Sentí que me quité un peso de encima extremadamente fuerte, sentí que volví como a brillar, ¿saben? Como que yo dije, literal, a partir de ese día yo volví a vivir. Esa para mí es la palabra, o sea, yo todavía hoy en día digo, ¿cómo me pude perder tanto tiempo de esto? Porque es indescriptible, o sea, de verdad que yo le decía a Juan Camilo, yo no lo puedo creer, yo no puedo creer todo lo que pues estoy viviendo. Claramente pasé muchos procesos de liberaciones, en muchos rosarios, nunca se me va a olvidar el primer rosario al que Juan también me invita, pero ya presencial con un grupo de jóvenes, ya después de que pasa todo este tiempo de la pandemia, y nunca se me va a olvidar cuando yo entro a esa casa, que es de unos amigos también pues muy creyentes, y lo primero que veo en esa casa es una Virgen blanca divina, grande, con unas rosas blancas divinas. Tenía pues una vela y todo un grupo de jóvenes cantando, alabando. Pues yo apenas dije, yo vi eso, yo dije, wow, o sea, ¿cómo así? También hay jóvenes aquí en la Iglesia Católica, porque uno crece como con el pensamiento de la Iglesia Católica, siempre repiten, solo se ven viejitos, no hay jóvenes, no hay grupos, pero es todo lo contrario. Entonces cada vez Dios me sorprendía y me sorprendía y ese rosario pues para mí significó mucho porque fue el primer rosario que hice con un grupo de jóvenes, eh, donde pues lo que digamos que sentí la presencia de la Virgen no significa que pues no la sientan otros, pero específicamente ese día fue pues muy especial para mí y me marcó mucho y lo recuerdo pues demasiado. Eh,
Bueno, y ya como que entonces pasa todo este proceso y ya después un día Juan Camilo me dice, no, mira, es que también está lo de la consagración a la Virgen. Y yo como, bueno, ¿y eso qué es? Él más o menos me dijo y yo dije, no, pues yo quiero hacerla, yo quiero hacerla. Hice la consagración, también fue algo muy lindo que la Virgen me permitió vivir. Me entregué completamente también en esa consagración, la hice, al final fue una ceremonia súper bonita, ¿sabes? Como tú vestida de blanco, no, o sea, yo decía como lo que yo estoy viviendo era como una película, o sea, no sé cómo describirlo. Entonces hago la consagración, empiezo pues un proceso de conversión real, decido dejar de asistir a los cultos claramente pues de la iglesia protestante. Juan Camilo nunca me obligó, sino fue Dios y la Virgen la que me traen, los que me traen de vuelta, digamos que de nuevo a mi hogar y a mi casa. Empiezo un proceso pues muy fuerte de conversión. Juan Camilo pues en ese entonces tenía un grupo de jóvenes que se llamaba y se llama todavía Católicos Cool. Seguimos haciendo el rosario a diario porque algo que yo presencié y viví en ese momento y todavía hoy en día que estoy casada lo vivo y lo confirmo, es que el rosario tiene que ser algo, y pues más ahorita que estamos en el mes del rosario, el rosario tiene que ser algo de verdad diario. O sea, para mí se convirtió en mi medicina, aquella medicina que no te puede faltar en tu día a día. Yo sentía que cuando, y siento que cuando no lo hago, empiezan los malos pensamientos, empiezan las tristezas, empiezan las discusiones aquí en la casa, me vuelvo arrogante, bueno, todo empieza como a coger un rumbo, digamos que negativo. Entonces yo empiezo a notar eso y yo digo, ¿cómo así? No. O sea, porque yo antes decía, ok, el rosario una vez a la semana, no todos los días porque es como mucho, le decía a Juan Camilo, como que cálmate un poquito. Y hoy en día me arrepiento mucho de haberle dicho esas cosas porque hoy en día lo comprendo y lo entiendo. Juan Camilo lo hacía todos los días sin falta y hoy en día yo lo ratifico y yo doy fe y yo con mi esposo lo realizo todos los días sin falta porque de verdad que yo digo, no puedo, sin el rosario no puedo, o sea, no se puede, al igual que tu día a día sin Dios, sin la Virgen, tampoco se puede, porque algo que aprendí es, sabes, no es tu voluntad, es la voluntad del Señor y al final es Él el que te guía. Entonces, simplemente me abrí a Él y me entregué por completo a Él. Entonces, bueno, pues nada, empiezo a hacer el rosario, empiezo a conocer y me empieza mi vida a cambiar y empiezo a ser otra persona completamente diferente. Empiezo a conocer jóvenes, grupos de oración de jóvenes, empiezo a conocer congresos, porque pues claro, me empiezo a seguir como un mundo detrás que mucha gente no conoce y Juan Camilo me lo empezó a mostrar. Entonces, congresos, grupos de jóvenes, conciertos, porque hay grupos católicos, pues de música católica divinos, música católica. Yo empiezo a dejar de escuchar el reggaetón y la música del mundo que fue, a mí me costó y fue muy difícil para mí. Entonces Juan Camilo me empezó a inculcar eso porque él todo el tiempo es música católica, o sea, para él no existe. Claramente, pues en un matrimonio, cuando ya hay una reunión, pues digamos que uno respeta ese tipo de cosas, pero siempre y cuando la decisión esté en ti, música católica. Y empiezo a ver un cambio extraordinario en mi vida, empiezo a conocer a personas maravillosas, el Señor nos empieza a permitir vivir pues momentos increíbles. Juan Camilo a los 4 meses de novios me pide la mano un 24 de diciembre en la misa del 24, ¿dónde fue, amor? ¿Cómo se llama el pueblo? En, bueno, estábamos de paseo con nuestras familias, pero bueno, me pide la mano un 24 de diciembre, fue para mí pues muy emocionante en Anapoima. No me lo esperaba y pues ahí empezó también otro proceso en mi vida que me marcó
Y claro, fue cuando Juan Camilo y yo decidimos dar el sí, renunciar por completo a nuestro pasado, como decir, ok, dejo atrás todo y empiezo pues una vida, como diciendo, de cero, al lado de una persona, anhelando la santidad junto a esa persona y queriendo pues ser santos prácticamente. Claramente pues ahí pasan una serie de cosas que en ese momento lo vi muy mal, pero bueno, me descubren una enfermedad, empecé a sufrir de la tiroides, me descubren pues una enfermedad aparte de esa autoinmune y yo en mi vida había sufrido de nada. Eh, y un día me empecé a sentir mal, me llevaron a la clínica y duré un mes hospitalizada, 5 días en cuidados intensivos, luchando por mi vida, pero no solo por mi vida, sino Dios me permitió vivir eso para yo dar testimonio y aparte de eso, orar por muchas personas hermosas y maravillosas que conocí en la clínica. Entonces, bueno, empecé a vivir ese proceso, fue muy duro para mí porque me empezaron a aplicar corticoides, que es un medicamento que te inflama, aumentas de peso. Entonces, claro, yo en ese entonces todavía tenía muy arraigado lo de la vanidad, entonces empecé a ver que empecé a subir de peso, me empecé a deprimir, no pude salir, no podía salir a tomar el sol, entonces empecé a apreciar como el simple hecho de poder salir, respirar y tomar un rayito de sol que me tocaba pues por una aureola que quedaba ahí en la clínica y empiezo a vivir mi proceso justo como dos meses antes o 3 meses antes de casarme. Mandé a hacer las invitaciones del matrimonio estando hospitalizada. Eh, Justo pues un día le dije a Juan Camilo, yo siento que me voy a morir porque así lo sentí. No tenía miedo, pero yo le dije a Juan, yo siento que voy a morir y pues nada, yo pues lo entrego todo al Señor, me confieso y nada, pues que se haga la voluntad de Él y no la mía. Le dije a mi mamá, mami, habla con Juan Camilo tú y dile que yo creo que no va a ser posible que nos casemos. Eh, También le dije a mi mamá, llama a la empresa y di que tampoco, pues, porque no, era incierto el momento, o sea, todo el tiempo que yo iba a estar ahí no lo sabía porque entré pensando que salía al otro día y pasaban los días, las semanas, los exámenes no mejoraban, todo empeoraba, antes se subían más, me daban demasiados medicamentos que yo decía, no, señor, o sea, de verdad que no, pues ahí de verdad que mi fe flaqueó como ser humano y me sentí devastada y yo hasta le dije al Señor, pero ¿por qué a mí? Si yo, pues justo cuando me convertí, cuando estaba en un proceso de conversión, ¿qué pasó? Eh, y Dios me permite conocer personas maravillosas que se quedaban en mi misma habitación y que tenían enfermedades mucho peores a las mías, que su probabilidad de vida era mucho menor que el mío y siempre estaban con una sonrisa y nunca se quejaron ni cuestionaron a Dios. Eso para mí fue de los aprendizajes más grandes que he tenido hasta el momento. Y un día una persona conocida que no me hablaba hace mucho tiempo, y pues la mamá, mi suegra de Juan Camilo, empezó a organizar unos rosarios y se empezó a crear una cadena de oración por mi salud, que yo no lo creía. Yo decía, Juan Camilo me decía, amor, se conectaron hoy 30 personas a orar por ti específicamente. Y a mí eso me conmovió y todavía me conmueve porque yo decía, es increíble cómo la Virgen pues va uniendo como aquellas personas y va trazando como que lo cruza uno con otras personas y los une a través de un rosario. Yo decía, a mí eso me parece increíble, que alguien saque de su tiempo para orar por mí, yo no lo puedo creer y para mí yo lo valoraba pues más que cualquier cosa en ese momento. Todas las noches empecé a rezar el rosario estando enferma, pues sí, mi salud se deterioraba y a mí no me importaba, yo seguía aferrada con mi rosario,
las que se quedaban y las personas que se quedaban junto a mí, las que eran conscientes a veces se me unían al mismo rosario y las que estaban inconscientes o la persona que estuvo inconsciente en cuidados intensivos lloraba por esa persona y hacía el rosario por esa persona, porque sentía que eso también era lo que yo tenía que hacer si yo estaba allá. También sentía la necesidad de evangelizar a través de mi testimonio de vida, que también lo hice. Y un día una conocida me escribe y me dice, hola Gaby, me enteré que estás enferma, estoy orando mucho por ti, siento que tienes que entregarle algo al Señor. Y yo como que, y renunciar a algo, y yo, pues me dijo, y nada, te quiero mucho, oro mucho por ti, y ya. Y yo esa noche como que me quedé pensando, meditando, y yo decía, Señor, pero yo ¿qué te entrego? O sea, ¿yo qué más hago? Y pum, se me vino la palabra castidad. Y resulta que cuando yo acepté con Juan Camilo empezar a salir con él y empezar a practicar la castidad, pues no lo hice por mí, ni por mi santidad, sino lo hice por él, porque yo decía, claro, es un sacrificio por él, yo quiero una persona así, si yo le digo que no, obviamente pues me va a decir que no podemos continuar y eso no puede pasar, entonces no. Entonces, pues yo dije, Señor, pues llegó el momento y llegó la hora de la verdad, como dice la canción de Khaled Morales, y yo dije, me arrodillé en la clínica y le dije, Señor, te entrego ahora sí todo, 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 absolutamente todas mis heridas, angustias, tristezas, mi enfermedad. Nunca le pedí al Señor que me sanara, sino todo lo contrario, también se la ofrecí, se la entregué por los pecados de mi familia. Y le dije, y en especial, pues yo quiero y te entrego, uno, renuncio a mi pasado por completo, a la vanidad, y también pues quiero, digamos que de verdad hacer como un voto contigo de empezar pues mi castidad, pero esta vez por mí, por mi santidad. Eh, y nada, y pues bueno, terminé de orar, pasaban los días, los días, los días. Eh, Al final, Dios pues en su infinita misericordia me da, ya me había dado la primera, la Virgen María, cuando estaba en el vientre de mi madre, me da una segunda oportunidad de vida. Cuando salgo de la clínica, el médico que me recibió en urgencias, que era un urgenciólogo en la Santa Fe, me dijo, Gabriela, eres un milagro de Dios. Cuando llegaste, yo pensaba que de esa noche no ibas a pasar. Y claramente cuando yo llegué a urgencias, yo se veía que las enfermeras corrían, pero algo que me parece sorprendente y me lo dijo el médico fue que siempre estuviste consciente, siempre. O sea, yo estaba en cuidados intensivos y el doctor me lo dijo, cuando pasamos a una persona a cuidados intensivos, la persona está entubada, inconsciente. Entonces, claro, entraban los enfermeros a cuidados intensivos y me decían, ¿y usted qué hacía acá? Pero si usted, yo la veo perfecta. Claramente, pues internamente los exámenes mostraban otra cosa, pero mi lucidez física siempre fue intacta. Y eso fue algo que a mí después cuando el médico me lo dijo y caí en cuenta, yo dije, oye, qué increíble, es verdad. Eh, y nada, el médico me dijo, Dios te da una segunda oportunidad de vida. Salgo de esa clínica, pero mejor dicho, ustedes no se imaginan mi felicidad y emoción porque Juan Camilo, yo me acuerdo y hace como 2 días se acordó y me dijo, ¿te acuerdas cuando yo llegaba a la clínica y te decía, ¿dónde está Dios? Y yo llorando le decía, aquí al lado mío, porque era mucha la tristeza y depresión que yo sentía en ese momento, pues de no poder estar con mi familia, de tener que mandar a hacer los zapatos de mi matrimonio, pues estando ahí en la clínica, de saber que el vestido no me iba a cerrar porque me había subido como 20.000 kilos, o sea, no, fue un proceso muy duro. Pero salí de la clínica esperanzada, ya después faltaba como más o menos 2 meses, 1 mes y medio para casarme con Juan Camilo. Entendí, comprendí también que pues fue una batalla espiritual en ese momento muy dura, que el Señor me lo permitió vivir también pues por mi santidad y por reparación de mis pecados, lo cual le agradezco mucho. Y nada, pues yo dije, no, yo me voy a casar, ya salí, señora, así que pongo todo en tus manos y yo me caso porque me caso, o sea, yo salí ya, mejor dicho, y dije, sí o sí, me voy a casar y punto. Entonces, pues nada, a la final Dios permite pues casarme
nos permitió casarnos. Fue un matrimonio muy lindo. Pude presenciar ese día del matrimonio, pues a Dios y a la Virgen en toda la misa, en la Eucaristía, y a partir de ese día lo sigo viviendo y presenciando cada segundo y cada minuto. Pues empezamos ya una vida de casados con Juan Camilo. Claramente pues yo empecé a decirle al Señor, Señor, yo ahora quiero pues evangelizar, porque antes Juan Camilo lo hacía con su rosario y su grupo, pero empezamos a pensar que ahora ya teníamos que hacerlo juntos como pareja. Entonces empezó a tener y empecé a sentir más sed de Dios cada día, y todos los días tengo más sed de Dios. Empecé a conocer amigos casados jóvenes que tienen hijos, otros que no, pero que están muy metidos en la fe, que tienen esa sed de Dios viva. Y a mí eso pues me empezó a entusiasmar, yo como que no, o sea, de verdad, qué felicidad. Entonces, bueno, empezamos pues una vida de casados donde no ha sido fácil, pero donde yo digo que el rosario ha obrado inmensamente en nosotros. Es la medicina, como lo mencioné al principio, diaria, que en mi vida ni en la de Juan Camilo puede faltar, eh, y la que es como la herramienta, digo yo, espiritual que nos ayuda a sobrepasar aquellos obstáculos satisfactoriamente. Un arma poderosísima que yo digo, o sea, el rosario transforma vidas. He escuchado testimonios de sanación impresionantes. Y pues la última experiencia, ya como para no alargarnos tanto y finalizando, eh, y esto es una primicia y espero que nadie de mi familia lo vea por ahora, porque no he dado la noticia, pero empecé a sentir la necesidad de empezar a ayunar miércoles y viernes, y hacer pues el ayuno de la Virgen de pan y agua. Un día me levanté como de la nada y le dije a Juan Camilo, hoy ayunamos, era un miércoles, y también sentí la necesidad de ir a un grupo de oración de un amigo de jóvenes, y yo tengo que ir a ese grupo, no sé por qué algo en mí me lo dice. Y Juan como me miraba como, bueno, dale amor, o sea, él solamente me sigue, así como a veces yo lo sigo a él. Y porque también eso es algo que también lo quiero decir, y no es que uno siempre tenga como esta fe, ¿saben? O sea, uno siempre flaquea, pero lo más lindo es que siempre o él me arrastra a mí o yo lo arrastro a él hacia la fe, pero siempre alguno de los dos está ahí. Entonces, nada, yo me acuerdo que empecé otra vez juiciosa a ayunar miércoles y viernes, pues a orarlo, a sentirlo de verdad, porque a veces uno hace pues el ayuno, ¿saben? Como que no lo entrega y no lo hace a conciencia de verdad, o eso me pasaba en mi caso, y yo dije, no, o sea, de verdad que yo sentía como esa necesidad de hacerlo. Entonces, bueno, empecé a hacerlo, fuimos ese día a ese grupo de oración. Normalmente ellos hacen un rosario divino en esos grupos, a veces también digamos que leen la Biblia, bueno, la meditan, pero justo ese día fue el rosario, y también había adoración al Santísimo, y no era un rosario normal, sino era también como un rosario de sanación y liberación. Y yo dije, ay Señor, no lo puedo creer, o sea, de verdad, que hay veces que me da risa porque yo digo, tus diosidades son perfectas. Entonces, nada, pues fue un rosario muy lindo, donde de verdad, pues con adoración incluida, imagínense, lo sentí, lo viví. También, pues, este año tuvimos la vigilia de Pentecostés, ¿cierto, amor? Vigilia de Pentecostés con un grupo de jóvenes, adoración al Santísimo, y Dios empezó a orar en mí. Empezó a hacer una sanación muy linda, especialmente en mi vientre, porque varias personas en esas adoraciones y en esos rosarios se me acercaban y me decían como, Dios está sanando tu vientre, Dios está orando en ti, la Virgen María, y yo decía como que intercede por ti, y yo decía, wow, qué lindo. Entonces, bueno, nada, empecé mi ayuno miércoles y viernes juiciosa. De verdad que nunca lo había sentido así como tanto. Y pues nada, Dios
cada día me sigue sorprendiendo más y pues me siguió sorprendiendo y todavía me sigue sorprendiendo porque pues algo que pasaba con mi enfermedad era que yo no podía quedar en embarazo porque pues por una yodoterapia, que es una terapia que le realizan a las personas que tienen pues o cáncer de tiroides, que gracias a Dios no es mi caso, o de pronto que tienen algún bocio, que la tiroides es muy grande y demás. Entonces, pues el médico siempre fue claro y nos dijo, no pueden quedar en embarazo. Yo creería que más o menos hasta dentro de 3 años aproximadamente, tienen que esperar 6 meses después de la yodoterapia, que pues para poder tener hijos y bueno, toda esta serie de cosas de la ciencia, que igual la ciencia también proviene de Dios. Eh, pero nada, yo dije, nada, lo pongo en tus manos, Señor, yo siempre pidiendo la intercesión de la Virgen María. Nosotros tenemos acá una imagen de la Sagrada Familia, la cual siempre pues le prendemos una velita a la Virgen María. Bueno, todo muy bien. Y nada, pues yo creería que como 3 semanas eh, nos enteramos que estábamos esperando un hijo. Es una bendición pues que claramente nos toma por sorpresa porque pero ¿cómo así, Señor? O sea, no se supone que yo no pueda tener hijos, pero no sé, pero Dios mío, no es muy pronto, pero de verdad que lo digo con el corazón hinchado de alegría y yo digo, y sé que es así, que la Virgen María intercedió por mi vientre a través del ayuno, a través del rosario y pues mis peticiones ella se las elevó pues a nuestro Señor Jesucristo y hoy en día pues nada, estoy esperando o estamos esperando un hijo, todavía no sabemos qué fue una noticia pues muy reciente, todavía mi familia tampoco lo sabe porque pues claramente pues nos entramos hace muy poco, pero siento la necesidad y Dios lo puso en mi corazón de contarles esta experiencia para que ustedes se den cuenta de que Dios es un Dios vivo y no de muertos, de vivos y no de muertos, perdón, y obra de formas increíbles. Y mi conversión hoy en día es gracias al rosario y gracias pues claramente a la intercesión de la Virgen María. Y me ha brindado pues muchas herramientas como lo es el ayuno de pan y agua, entonces, bueno, pues nada, este es mi testimonio, muy reducido claramente, pues muy abreviado, pero de verdad que espero que les sirva, que los llene y les avive como esa fe, que las personas que de pronto están pasando por algo similar a lo mío no pierdan la esperanza nunca. Y nada, pues darles las gracias por haberme escuchado. De verdad, estoy muy feliz de haber estado acá compartiendo este testimonio con ustedes. Y nada, pues que Dios los bendiga.